37 minutos y continuamos con más de Hola El Salvador. Después de una gran selección, vamos a una gran entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca del dolor abdominal, a qué se debe, consecuencias, causas y todo esto nos lo va a decir el doctor en medicina Juan Carlos Quintanar. Doctor, bienvenido a Hola El Salvador, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, todo súper bien, con un poquitito de frío, como le estaba comentando aquí al doc, que tenemos la oportunidad de hablar, ¿verdad?, antes de ir al aire. Doctor, hablemos y desarrollemos este tema. ¿Qué significa el dolor abdominal o qué es? Pues básicamente es la sensación de malestar circunscrita al abdomen que el paciente puede presentar en cualquier momento y básicamente por cualquier causa. Entonces podríamos decir que es una de las enfermedades, aparte de lo que acabo de explicar, una de las enfermedades más comunes que hay, o por lo menos uno de los síntomas más comunes. Y el problema tal vez es que es tan variada, las causas son tan variadas que lo más aconsejable es siempre lo que pareciera que es repetitivo, pero es la verdad, es siempre consultar rápidamente, porque los síntomas pueden orientar al médico hacia una u otra causa, pero lo importante es siempre consultar. O sea, independientemente que solo tengamos ese síntoma que es el dolor abdominal, porque de repente si ya va acompañado de fiebre, eso ya daría otro indicio, pero si solamente es el dolor abdominal. De hecho, el dolor abdominal per se, cuando se presenta como el síntoma primero, es más sugestivo de algo más grave. Le voy a poner el ejemplo clásico, la apendicitis. La apendicitis se presenta primero clásicamente, en la inmensa mayoría de los casos, con dolor abdominal único, que puede durar sin la presencia de algún otro síntoma entre 5 y 6 horas. Después de ese tiempo comienzan a presentarse otros síntomas. Entonces, esto estamos hablando de la apendicitis, de que la apendicitis es un problema que amerita cirugía. Por lo tanto, la gravedad es importante. Al contrario de otras patologías en donde el dolor abdominal suele presentarse con otros síntomas, como por ejemplo diarrea, fiebre, náuseas o vómitos, o incluso ser secundario, es decir, primero otros síntomas y luego el dolor abdominal. Eso habla... puede suceder. Sí, puede suceder. Y habla en esos casos de que muy probablemente el problema no sea quirúrgico, no haya que hacer intervención en cirugía, sino un problema médico en el que hay que dar medicamento y pues ya está. ¿Podría estar como asociado al colon irritable o a algunos otros? De hecho, el colon irritable es uno de los síndromes, porque en realidad el nombre es síndrome de intestino irritable. Eso significa que sus síntomas son comunes a varias enfermedades y tienden a confundir no solo al paciente, sino incluso al médico también. Entonces, sí podríamos meterlo en esa caja. El dolor abdominal es un síntoma muy común en síndrome de intestino irritable y se asocia a otros síntomas, por supuesto. Doctor, y acerca de los espasmos, yo he escuchado que de repente, no todas las personas, porque todas las personas cuando hay que tener, o sea, solo siento dolor aquí, nadie dice un espasmo, pero hay personas que ocupan como ese término del espasmo. ¿Qué es un espasmo? ¿También va asociado con algo abdominal? Sí, de hecho es sinónimo de cólico. La definición de cólico o espasmo se refiere a un dolor abdominal que no es constante, sino que es o intermitente o remitente, o por lo menos la sensación que el paciente tiene es que se alivia y vuelve, o incluso que se quita el dolor y vuelve. Entonces a eso se refiere ese término. Y, como dije anteriormente, puede ser común a varias causas. El término espasmo. Las principales, doctor, cuando nos da algún dolor abdominal, ¿cuáles serían las principales causas? Pues dentro de las enfermedades más comunes, digamos. Dentro de las más comunes está el síndrome de intestino irritable, lo que usted ya mencionaba. Las infecciones de vías urinarias pueden dar dolor abdominal. Las gastroenteritis que se presentan como con diarrea, náuseas, vómitos, aparte del dolor abdominal. Y están otras que son tal vez menos comunes, pero que son más importantes porque hay que tratar de forma más pronta. Los cólicos biliares asociados a cálculos en la vesícula biliar, por ejemplo, o ya de plano una enfermedad desarrollada como la colecistitis, que es la inflamación de la pared de la vesícula biliar que puede o no tener cálculos, apendicitis,
Es una variedad de enfermedades bien grande, pero esos son tal vez los ejemplos más comunes. De repente a veces nos pasa con los niños que ellos dicen, ay, tengo dolor de estómago, me duele el estómago, no abdominal, ¿verdad? Pero más que todo dolor de estómago. Y nosotros como padres les creemos y de repente nos dicen, no, es que yo no quiero ir a estudiar, pero en realidad no tenía dolor de estómago porque después se desarrolla normalmente y no vemos que tienen dolor y así sucesivamente, hasta que llega un día que realmente sí les duele el estómago, pero obviamente ya no les creemos porque nos han dicho un montón de veces que sí les dolía y nos damos cuenta de que esta vez sí les duelen y ese es el principal síntoma. ¿Cómo debo monitorear a mi hijo si solo presenta ese síntoma? Es importante ver la consecución de signos y síntomas aparte del dolor abdominal. Le voy a dar un tip. Cuando uno evalúa a un niño, cuando un médico evalúa a un niño, lo que busca es distraer al niño. Por ejemplo, yo estoy tocando al niño en un primer momento y el niño le dice, ay, y se queja de dolor. Luego usted lo vuelve a examinar y al mismo niño le dice, ¿cuántos años tenés? Y el niño, 7. ¿Cuántos hermanitos tenés? 5. ¿Cómo se llama tu mamá? Y entonces hace la diferencia. Sí. Si al niño le duele de plano el abdomen, el niño no le va a contestar tranquilamente, se va a quejar de dolor abdominal. En cambio, al niño que no le duele, pues él le contesta bien tranquilamente. Y luego ver la evolución de los síntomas, si el niño presenta fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo importante. Pero volvemos al mismo punto. En la inmensa mayoría de los casos, lo importante es la evaluación pronta de un médico. Eso es básico. Básico. Hay que, cuando cualquiera, ¿verdad? Adulto, niño, presenta este tipo de síntoma, hay que ir a consultar. Exacto. ¿Cuál sería como el tratamiento que dejarían? O sea, me imagino que todo depende de la enfermedad que tenga. Exacto. En medicina, bueno, todos los libros lo dicen que entre el 80 y el 85% del diagnóstico se hace con ver y evaluar al paciente y hacer una buena anamnesis, las preguntas correctas y las respuestas correctas. Sin embargo, hay todavía un porcentaje de pacientes en los cuales se va a requerir de exámenes, ya sean de sangre, orina, heces, ultrasonografías, TACs incluso. Entonces, lo importante, insisto, es acudir con el médico de su confianza y que él se encargue de llegar a un diagnóstico. Hay otra clave. El tiempo de evolución es importante. Todo dolor que dure más de 6 horas de evolución tiene que ser evaluado por un médico. Aquel dolor que dure menos de esa cantidad de horas, por lo general no es un dolor que haya que tomarle mucha importancia. Eso es como una regla no escrita. Pero todo dolor arriba de 6 horas debe ser evaluado por un médico, no importa si tiene o no síntomas asociados. Entonces es como una regla básica también que hay que seguir. Y sobre todo si se van desarrollando otros síntomas más también. Exacto. Mientras más síntomas se desarrolle, pues es más fácil llegar a un diagnóstico, tal vez sin tanta necesidad de exámenes. Pero créanme, hay pacientes en los cuales es sumamente difícil llegar a un diagnóstico pronto porque el dolor abdominal no se presenta clásicamente como los libros lo dicen. Y no hay síntomas asociados, entonces a ese paciente hay que presentarle especial importancia, prestarle, perdón, especial importancia para llegar a un diagnóstico certero. ¿Cuáles serían esas enfermedades debido al dolor abdominal que son quirúrgicas? Mencionábamos la de apendicitis. Exacto, de hecho la apendicitis es la enfermedad quirúrgica más común en el mundo, pero también hay otras. Se dividen en dos prácticamente, las que son benignas y no benignas. Dentro de las benignas, apendicitis, enfermedad de la vesícula biliar con o sin cálculos, perforaciones, etcétera, etcétera. Y dentro de las malignas, pues ya estamos hablando de tumores, neoplasias, etcétera. Y todas estas se presentan clásicamente con dolor abdominal, más los síntomas asociados pertenecientes a cada enfermedad en específico, ¿verdad? Pero el dolor abdominal sí es muy importante, como usted puede ver. ¿Es diferente en adultos y en niños? Sí, porque partiendo desde lo básico, el niño es muy poco específico en responder preguntas que tal vez los adultos sí saben responder. Usted le puede preguntar a un adulto, por ejemplo, ¿a dónde le duele más? Y él le dice, aquí es debajo de la costilla. Pero el niño no. El niño puede
no decirle la verdad a veces, porque es así como usted me lo estaba planteando, o incluso tener una sensación errónea del sitio de dolor o confusa. Y entonces es más trabajoso hacer diagnóstico en un niño, ¿de acuerdo? Casi siempre en un niño uno se apoya en exámenes para tener una evidencia más clara de lo que puede o no ser una enfermedad relacionada a dolor abdominal. Hablemos sobre la automedicación relacionada a este dolor, que yo creo que no sería nada recomendable hacerlo. No, para nada. De hecho, la automedicación puede meter en un problema muy serio al paciente, porque es muy fácil, por ejemplo, y este ejemplo le pongo yo a mis pacientes, hay muchas personas que están diagnosticadas como gastritis, que es un término muy poco correcto, pero vaya, gastritis. Y pasan años y años recibiendo medicamentos como ranitidina, inhibidores de bomba, etc. Pero llega un momento en el cual comienza un dolor abdominal justo como la gastritis, y resulta que el dolor abdominal de gastritis puede ser confundido con apendicitis o con un cálculo en la vesícula biliar, por ejemplo. Y si uno deja pasar el tiempo y se comienza a medicar con, valga la redundancia, medicamentos para el dolor, pensando que es lo mismo de años atrás, pasan 24 horas, por ejemplo, en apendicitis, el apéndice se perfora, el paciente comienza a notarse más tóxico, lo puede meter en un problema sumamente serio, y ya hay casos de personas fallecidas, incluso por automedicación, y luego se complica la cosa y pues es más difícil ayudarles. La apendicitis, de hecho, comienza con dolor en el epigastrio, en lo que conocemos como la boca del estómago, o alrededor del ombligo, entonces la gente se puede confundir, ¿de acuerdo? Y con las horas evoluciona y pasa clásicamente a la fosa ilíaca derecha, la porción baja del abdomen derecho. Entonces, como puede ver, la automedicación en cualquier caso es no recomendable, no se recomienda. Doctor, ¿nos puede dar las recomendaciones entonces ante un dolor así que tengamos? Sí, el tip que le di hace un ratito de las 6 horas es básico. Si usted tiene un dolor abdominal que pasa de las 6 horas, debe de ser evaluado por un médico, sin excepción. No automedicarse es importante porque luego, si uno ocupa un medicamento para el dolor, esconde el síntoma, pero no está arreglando la enfermedad o el origen que, valga la redundancia, lo originó. Entonces, lo recomendable es consultar lo más pronto posible. Ese sería lo primero. Mucho más aún si el dolor dura después de 6 horas, ¿de acuerdo? Y hay otros síntomas asociados que son importantes. Por ejemplo, un dolor abdominal a gastroenteritis que produce náuseas, vómitos y diarrea, en el que el paciente se deshidrata, el paciente va a presentar mareo, sudoración, visión borrosa, falta de energía, fatiga. Entonces, esos son síntomas de que la cosa ya está complicada y debe consultar lo más pronto posible. Perfecto, doctor, le quiero agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema. Recuerde que ustedes pueden contactar al doctor a través del 2228-8877 o 7603-8042 en Hospital Climosal, y en redes sociales también así pueden buscar Hospital Climosal. Doctor, mil gracias. Un gusto. Perfecto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Pamela nos tiene información.